Versículo 24, ahí vamos a poner toda nuestra atención. Y quiero hablarles sobre el tema de un día distinto. Y ahí vamos a encontrar Génesis capítulo 36, verso 24. ¿Ya todos tienen ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: a los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Todo este capítulo, hermanos, habla acerca de la descendencia de Esaú. Y aquí en este capítulo lo que nos roba literalmente la atención es este verso 24 y este hombre que se llamaba Aná. No era una mujer, era un hombre. Se llamaba Aná. Y dice que el oficio que él tenía era cuidar los asnos de su padre. Y en ese trabajo él encontró un gran tesoro. Encontró manantiales, no uno, cantidad de manantiales en el desierto. Aná, hermanos, era una persona sin fama, era una persona intrascendente, era una persona que no influenció en la historia humana. Él era lo que nosotros llamaríamos un don nadie. Y en él vamos a poner la mirada porque queremos aprender algo para nuestra vida, de que puede haber un día distinto. Ese es nuestro tema, un día distinto. Un amanecer, hermanos, diferente para nosotros. Y ese amanecer nuevo, ese día distinto, venía de la mano de un gran hallazgo. El poder encontrar manantiales en el desierto. Un lugar, hermanos, donde no existe nada, nada más que sol y arena y mucho calor. Y la vida es sumamente difícil sobrevivir allí. Y este hombre encontró la fuente de vida, encontró agua, encontró manantiales en el desierto. Ahora, cuando miramos su vida, es toda la información que tenemos, la que hemos leído, no hay más sobre él. Pero ese texto es suficiente que estamos frente a un hombre que tenía un oficio despreciable. Si usted publicaba en los diarios que ofrecía trabajo para cuidadores de asnos, de burros, iba a haber pocos candidatos que se iban a presentar. Era un trabajo poco interesante, era un trabajo despreciable, pero este era el trabajo que tenía este hombre llamado Aná. Hermanos, en ese desierto donde todo era sudor todo el día, un sol que le cocinaba a sus pies sucios, polvorientos, ese era el estilo de vida y la sed que lo maltrataba a este hombre. Un paraje solitario, no había allí muchos habitantes, no había edificios como están acostumbrados a ver nuestros ojos, no había mercados como ven nuestros ojos, no había allí, hermano, un lugar donde vendieran helados o hamburguesas, ni siquiera un kiosco perdido había por ahí. Y ahí vivía el hombre de nuestro mensaje. Ahí vivía este hombre llamado Aná. Y otra vez pensamos en su oficio. Apacentaba asnos, apacentaba burros. Él les tenía que dar de comer todos los días en lugares donde era muy difícil hallar pastos. El burro, el asna, a diferencia del caballo, puede comer algunos pastos secos y esas clases de cosas, y también necesita mucho menos alimento que un caballo. Pero aún así todo dan trabajo, los burros, los asnos. Y cuando ellos se lastimaban, él tenía que curarlos. Él tenía que conseguirles agua, cosa que era toda una batalla. Y tenía que escuchar ese coro rebuznando todo el día. No sé cómo hacen los burros, ¿no?
todo el día escuchándolos. Los burros son unas bestias tercas, cuando se encaprichan, se paran y no hay forma de moverlo. Y él tenía que batallar todos los días. Este era su estilo de vida. Este hombre ahí en el desierto estaba, hermano, transitando una vida común y ordinaria. No había nada ahí alentador a su alrededor. No había nada prometedor. No había posibilidad de llegar a una universidad, hacer una carrera. Ninguna de esas posibilidades existía. Asnos es un sinónimo de la palabra burro. Cuando hablamos de eso, hablamos de la misma cosa, un asno, un burro. O en la lengua latín se usa la palabra borrico o borriquito, que ustedes ya han oído alguna vez. Cuando la Biblia se refiere a asnas, se refiere a bestias que están domesticadas, que están acostumbradas a convivir con el hombre en un hogar. Cuando habla de burros, ya habla de animales que son salvajes, que no tienen dueño, que andan haciendo su estilo de vida como quieren sin que nadie los controle. Pero burro y asna son la misma cosa. Y el hombre de nuestra historia, ¿cómo se llama nuestro hombre? Aná, es hombre, recordemos eso. Aná es hombre, él era un apacentador de asno. Quiero decirles, hermanos, nadie envidiaba su trabajo. No sé si alguno de ustedes envidia el trabajo de él. Nadie envidiaba su trabajo. No habían por ahí hombres o mujeres diciendo, qué lindo candidato sería para nuestro yerno. Nadie andaba pensando en un criador y cuidador de asna para que sea el yerno en la familia. Y este hombre andaba allí, hermano, en ese panorama, que estaba allí, hermano, sin motivación. Quizás en ese lugar no le encontraba sentido a la vida, vivir acá en este lugar de esta forma, lleno de privaciones, mucha soledad en su vida, y él jamás imaginó que iba a haber un día distinto. Y muchas veces nosotros también transitamos la vida en medio del aburrimiento. Muchas veces nosotros también tenemos pocas esperanzas del futuro. Algunos de decir un día me recibiré, otro algún día tendré una empresa, hasta algunos luchan con el pensamiento, ¿me casaré algún día? A veces nuestra vida también no tiene mucha expectativa, no tiene mucha esperanza y nunca estamos pensando en la posibilidad de que haya un día distinto para nosotros. Cuando pensamos en la vida de Job, por ejemplo, y nosotros leemos el capítulo 3, no es necesario que vaya allí. Pero Job tuvo una vida difícil, complicada. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, o sea, el día que nació. Entonces él estaba teniendo una experiencia de vida dolorosa, de sufrimiento. No tenía expectativas de un gran futuro. Y dice la Biblia que Job maldijo el día de su nacimiento. Y luego él agrega en Job capítulo 3, versículo 3, él dice, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo, un varón es concebido. Eso es lo que dice Job, perezca el día, que se muera ese día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón es concebido. En nuestro tiempo Vidal decía, macho, dijo la partera, ¿no? Así decían en nuestro tiempo. Bueno, Job estaba maldiciendo ese día. Es un hombre que renegaba de su vida por el tiempo difícil que le tocó pasar. Pero para Anás, hermano, nuestro hombre aquí, la vida era una locura, esto no tiene sentido. No tiene sentido vivir esta vida, tanto sufrimiento, tanto tormento. Ese hombre no tenía expectativa. Y hoy en día, hermanos, muchos tienen su desierto. Estamos en el siglo XXI y estamos en una gran ciudad, pero muchos tienen su desierto. Muchos tienen sus tiempos de aflicciones, sus tiempos de dolores. Muchas son las personas que tienen los corazones lastimados a nuestro alrededor. Muchas son las personas que tienen el alma sufriente en nuestro tiempo.
Mucha gente que no tiene plata, que no tiene una moneda en el bolsillo, mucha gente atormentada por deudas, por compromisos que no pueden cumplir. Mucha gente están destruidos por rencores que vienen acumulando, almacenando en años de cosas que le hicieron o cosas que sufrieron. La gran mayoría de la gente que nos rodean están acorralados por una palabra terrible que se llama fracaso. La gran mayoría de las personas le tienen miedo al fracaso. Esa palabra los aterroriza, esa palabra los paraliza, esa palabra le ocasiona sufrimiento. El que emprende un negocio tiene miedo a fracasar, el que empieza una carrera tiene miedo a fracasar, el que quiere entrar en la vida matrimonial tiene miedo a fracasar, el que quiere entrar en la vida ministerial, pastoral, tiene miedo a fracasar. El fracaso anda por todas partes. Mucha gente en nuestro tiempo vive en esa clase de desierto donde reina el temor al fracaso. La gente que nos rodea es gente desesperanzada. Y hermanas, a toda esa gente, nosotros que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que decirle, hay un día distinto. Puede haber un día distinto en su vida, como sucedió aquí en la vida de Aná. Él encontró el gran tesoro, él encontró manantiales en el desierto. A la gente de nuestro tiempo le podemos decir que hay, hermano, un día distinto. Ellos pueden hallar el gran tesoro, el tesoro de la salvación eterna en Cristo Jesús. Cuando el hombre conoce a Cristo como el Salvador, nace un día distinto, un día distinto, un día diferente, un día que nos había sido desconocido. Pero un día Dios toca nuestra vida, hermano, crea convicción de pecado, creemos en Jesús como nuestro Salvador y hay un nuevo amanecer, hay un día distinto. Y en medio del desierto que nos toca vivir hoy, tenemos ese mensaje para dar. Aquella gente que está atrapada en la rutina, todos los días la misma historia, todo lo mismo, las mismas cosas. Esa gente que está atrapada en la rutina, esa gente, hermano, que no tiene ninguna expectativa de la vida, esa gente, hermano, que no tiene ganas de vivir, hay que enseñarles y predicarles de que puede haber un día distinto. Así como este hombre encontró manantiales en el desierto, ellos pueden encontrar en Cristo el manantial de la salvación eterna. A propósito de eso, quiero llevarles un momento al libro de Zacarías en el capítulo 12. El libro de Zacarías en el capítulo 12. En el pasado alguna vez ya he citado este texto. Zacarías, hermanos. Primero leemos capítulo 13 y luego vamos a leer un texto del capítulo 12. Zacarías, el capítulo 13, versículo 1, hablando en este tema del manantial, el manantial de la salvación eterna. Como Aná encontró manantiales en el desierto, el hombre pecador puede encontrar un manantial para su alma y para su salvación. Dice Zacarías el capítulo 13 y el versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Necesito explicar que este pasaje se refiere al tiempo de la tribulación. En ese tiempo donde los judíos comprenderán de que la salvación que Dios les ofreció a ellos, el Mesías prometido, era Cristo. Y Cristo es el manantial abierto, un manantial abierto para salvación. Las gotas de sangre que Él sudó en el huerto de Getsemaní abrieron su piel. La corona de espinas que pusieron sobre su cabeza abrió sus sienes. Un manantial abierto, sangre preciosa, sangre salvadora salió de Él. Las huellas que dejó el látigo en su cuerpo, eso era un manantial abierto. Y finalmente ese manantial se mantiene abierto hasta nuestros días cuando Jesús murió en la cruz
Y el soldado con su lanza abrió el costado y dice Juan que salió del cuerpo de Jesús sangre y agua. Ese costado abierto es el manantial abierto por donde sale la sangre preciosa de Cristo para que el hombre sea salvo. Amén. Y dice aquí Zacarías, habrá un manantial abierto, y termina el texto explicando para qué está abierto ese manantial, y dice para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cantamos nosotros aquí un himno, yo creo que es el número 98, el himno que habla acerca de Emanuel. Hay una fuente abierta de sangre de Emanuel. Es de esto que se está tratando. Hay un manantial abierto. El hombre moderno puede encontrar como Aná manantiales en el desierto. Eso fue la salvación. Fue el principio de un día distinto. Ese manantial abierto hoy es Cristo. Puede haber un día distinto para el pecador que cree en Jesús como el Salvador. En el capítulo 12, hermanos, de Zacarías, una página antes, versículo 10. Este versículo también está relacionado hacia el futuro y con la nación de Israel. Esto es una profecía. Y dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese manantial abierto que estará hasta el fin de la tribulación está abierto en nuestros días. En otra figura que el Señor usa en Juan capítulo 10 como la puerta, Él dice, yo soy la puerta, dice Jesús, y el que por mí entrare será salvo. El manantial abierto trae salvación, estará hasta el final de la tribulación. Mucha gente tiene que acercarse a este manantial y beber de las aguas de la vida eterna. Es la misma agua que Jesús prometió en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Si tú bebieres del agua que yo te daré, saltaré en ti una fuente para vida eterna. Ese manantial abierto tiene vida eterna. Y ahora dice, al final de la tribulación, Israel entenderá que Jesús era el Mesías prometido. Jesús era el ungido de Dios, Él era el Salvador prometido. Y dice aquí el texto, y mirarán a quien traspasaron. Ellos que fueron parte de los impulsores en unión con los romanos para llevarlo a la cruz, y le vieron allí clavado en el madero sus piernas y sus manos, dice, y mirarán al que traspasaron. Tarde se van a dar cuenta, Él era el Salvador. Generaciones de judíos salieron de este mundo a la eternidad sin haberle reconocido, pero en aquel día llegará el día distinto, de eso estamos hablando hoy. El día distinto llegará para Israel y mirarán al que traspasaron y se darán cuenta que ese era el Salvador que Dios le proveyó. Dice la palabra de Dios, hermanos, y llorarán como se llora por hijo unigénito, por la maldad que hicieron de mostrarle el desprecio, como dijo Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Pues así fue el Señor Jesús, lo que hicieron los judíos con Él. Decía Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Le dieron la espalda, lo desecharon, lo despreciaron. Y allí, hermanos, llegó el día distinto para Aná, el día que él encontró manantiales en el desierto. La Biblia no lo dice, pero yo creo que todos podemos imaginarlo, que ese hombre gritó de alegría, levantó sus brazos al cielo y abrió su boca bien grande y dio gritos de victoria. Encontré manantiales, manantiales en el desierto. Era el tesoro más precioso, era lo más valioso. Y Aná se habrá gozado y habrá disfrutado horas, días quizás, una alegría que inundaba su alma. Él encontró manantiales en el desierto, hermano. Y hoy la gente puede gritar, encontré a Cristo, Él es mi Salvador. Y tiene que mostrar esa alegría de que Jesús es su Salvador. Ese es nuestro gran tesoro.
La Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros un tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo es el vaso de barro, hecho del polvo de la tierra nuestro cuerpo, pero adentro vive un tesoro precioso que es Jesucristo nuestro Salvador. Él es, hermano. Por eso nosotros como Aná tenemos que dar un grito de victoria. Nosotros también encontramos el gran manantial, el gran proveedor de salvación. Y a ese manantial nos acercamos. Y allí bebimos de las aguas de la bendición, de las aguas del perdón, de las aguas de la salvación eterna. Jesús es el gran manantial para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un hombre perdido en el desierto, un don nadie, con un oficio triste, cuidador de asno, cuidador de burro. Pero ese hombre nos transmite la experiencia que para todos nosotros puede haber un día distinto, un día de gran victoria. Otro hombre que experimentó un día distinto, desde cuidar asnos hasta el trono de rey. Ese hombre, vamos a encontrar su historia en 1 de Samuel, el capítulo 9. Hacia allí vamos, hermanos. El primer libro de Samuel, el capítulo 9. El versículo 1 nos habla de un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cis. Eso habla 1 de Samuel capítulo 9 versículo 1. Pero nosotros vamos a comenzar con la lectura en el versículo 2. Primer libro de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 2. Dice la palabra, hermanos, hablando acerca de este hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cis. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Hombre joven y hermoso, para que tenga una idea, parecido al hombre que está en la puerta aquí en cada reunión. Joven y hermoso. Dice verso 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Ahora mire, hermano, no había sombra, no había nada, en un lugar desértico bajo el sol radiante, torturados por el calor del día. Ahí andaba Saúl buscando unas asnas. Ya me lo imagino, enojado, irritado. ¿Y estas asnas qué se creen? ¿Dónde se metieron estas? Y fueron a una tierra salisa. Dice, no estaban allí. Y luego se movieron a otro lugar, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, a Salim. Tampoco estaban allí. Y usted se puede imaginar, ¿y dónde se metieron? Y capaz que hasta alguna mala palabra se le escapó, ¿no? Con todo el calor, sufriendo, buscando esos animales, esas bestias tercas, asnas. Y luego fueron a la tierra de Benjamín, tampoco estaban ahí. ¿Dónde se metieron estos? Y quizás ya estaba enojado Saúl con su padre. ¿Por qué me mandó? Podría haber mandado a otro. ¿Qué estoy haciendo acá? Llegamos al verso 5. Dice, y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás él nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado, vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?
Y entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora mire, hermano, ya estaban cansados, todo un día. Dice ahora nuestro padre preocupado porque las asnas no están, y ahora se va a agregar otra preocupación, que nosotros no estamos volviendo a casa. Y vamos a volver. Pero el criado le dice a Saúl: yo conozco un hombre, es un varón de Dios y todo lo que él dice acontece. Ese nos va a traer la solución al problema de las asnas. Y ese hombre al que se refería era Samuel, el profeta. Luego más abajo, si ustedes leen, aparece la palabra vidente. Y también hay un texto ahí que explica que antes a los profetas les llamaban vidente porque ellos sabían ver hacia adelante, entre otras cosas de su oficio, lo que iba a suceder. Pero lo que Saúl no sabía, y lo que muchos de nosotros no sabemos, y lo que Aná tampoco supo, de que a él le esperaba un día distinto. Iba a haber un día distinto. Detrás de la historia y del mundo de las asnas perdidas, había un día distinto preparado para él. Dios estaba preparando ese día. Y este hombre iba a tener un cambio impactante en su vida. Él iba a dejar de ser un cuidador de asna para transformarse en el rey de una nación. Cuando Dios trae un día distinto a nosotros, hermanos, es algo grandioso. Es algo espectacular, sumamente especial, porque Dios es el autor de los días distintos. Y ahora, hermano, para hacerle corta la historia, en el camino se encuentran ahí con unas chicas y le piden información sobre el vidente, sobre el predicador, el profeta. Y estas muchachas los alientan y dicen: vayan allá porque él va a estar en la ciudad. Él baja de su aposento a la ciudad, hay una celebración, traten de encontrarlo en el camino. Le dan las indicaciones de cómo hallar al varón de Dios. Y así sucede cuando ellos van en el camino. Samuel venía descendiendo. Y ahora lo van a ver a Dios cómo trabaja en un día distinto. Y Dios habla con su predicador. Y mire lo que le dice, observe ahí por favor, capítulo 9, verso 14. Dice la palabra: entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, ponga atención a eso, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y luego Samuel vio a Saúl, y Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Wow. Dios está detrás de los días distintos. Amén. Cuando Samuel lo ve a Saúl, Dios dice: predicador, tengo que hablar contigo. Ayer a esta misma hora yo te dije que iba a venir un hombre. Le dice Dios: ese es. A él lo ungirás, él será el príncipe de mi pueblo. A él tienes que ungirlo. Y Dios, hermano, le da todas las indicaciones al predicador, a Samuel. Y el otro no andaba buscando una corona, andaba buscando las asnas, perdidas. Y cuando uno a veces anda en la búsqueda equivocada, porque andamos buscando cosas que no tienen mucho valor y descuidamos a veces algo importante que Dios nos puede dar. A Saúl le iba a dar el trono de Israel. Él iba a ser el primer rey en la historia de Israel. Y miren, hermanos, cómo sigue esto. Capítulo 9, verso 26. Dice la palabra de Dios, capítulo 9, verso 26. Al otro día,
Bueno, les cuento ahí, hermano, que ya se habían encontrado, comieron. Samuel los sentó a la cabecera de la mesa con 30 invitados y lo puso al buscador de asna a la cabeza. Le dieron, hermano, de la parte más importante, una carne que Samuel había hecho preparar al cocinero. Dice, era para que ni lo conocía, para él era esa carne. Y entonces llegamos a este verso 26, ya comieron, ya pasaron la noche en la casa de Samuel. Y dice, y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, ahí empieza el día distinto, hermanos, un día distinto al despertar el alba. Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. En otras palabras, Samuel le iba a explicar, este asunto de las asnas perdidas es una excusa, ya te voy a decir dónde están esas asnas. Pero ahora quiero que pongas atención, porque te voy a decir las cosas como son y te voy a decir lo que Dios espera de ti. Y entramos al capítulo 10 y al versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, eso es una botella con panza, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y Saúl, hermano, estaría sorprendido. Dice, pero yo ando buscando las asnas, no estoy buscando un trono. Ando buscando las asnas de mi padre, no estoy buscando una corona. No importa lo que andamos buscando, pero Dios prepara un día distinto para nosotros. Había un día distinto, el buscador de asnas se iba a transformar en rey. Y ahora Samuel le va a dar una serie de indicaciones. Cuando vayas en el camino encontrarás 2 personas, encontrarás 3 personas. Este tendrá esto, lo otro, y así le va dando todas las indicaciones. Hasta que llega al final, capítulo 10, verso 24. Dice la palabra, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey, viva el rey. Y la pregunta, mis hermanos, que se impone en esta hora, ¿qué andamos buscando nosotros? ¿En dónde están puestas nuestras preocupaciones? Como Aná renegando con las asnas que ni siquiera eran de él, hermano. Eran del padre, ni siquiera eran de él. Y andaba ya en el desierto, perdido, hermanos, allí en ese trabajo como que era tan despreciable como cuando el hijo pródigo consiguió trabajo de cuidador de cerdos, de chanchos. Pero había un día distinto, el hijo pródigo tuvo su día distinto, Dios le levantó del chiquero. Saúl, hermano, andaba entretenido, su vida ahí, buscando y cuidando de las asnas de su padre, pero había un trono que le esperaba, un lugar de bendición. ¿Y cuál es nuestra búsqueda? ¿En qué cosa estamos distraídos? ¿En qué cosa estamos nosotros apuntando con nuestro corazón? Y no estamos buscando el día distinto, ni estamos orando por el día distinto. El día que Dios haga algo grande en nuestra vida. Quizás nuestro oficio no es algo sobresaliente en la sociedad. Quizás no tenemos de esos apellidos importantes, destacados en la sociedad. Quizás hacemos algún trabajo que no es muy diferente al ser un cuidador de asnas. Pero lo que nosotros no podemos perder de vista es que hay un día distinto para nosotros. Hay un día de bendición. Hay un día donde Dios nos puede levantar y poner en el ministerio para cantar, para administrar, para predicar, para enseñar a los niños. Hay tanto trabajo en la obra de Dios. Todavía la Escritura dice que la mies es mucha y los obreros es poco. Y eso es porque hay mucha gente que aún no se ha encontrado con el día distinto. El día distinto para estar en la obra de Dios. Un día distinto para servir más en la casa de Dios. Un día distinto para estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Un día distinto, hermano, hay que clamar por ese día. Un día distinto para nuestra vida.
Ya deje de renegar con las asnas y con los burros de este mundo y empieza a buscar el día distinto, el día de gran bendición del Señor. A Él vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y que podamos siempre sacar de ellas lecciones para nuestra vida, que nos edifiquen, que nos desafíen y que nos motiven, Señor, a algo más importante e impactante en tu obra. Ayúdanos, Señor. El día que conocimos a Cristo fue nuestro día distinto, pero hay otros días distintos que tú puedes preparar para nuestra vida. Días de gran gozo como hemos cantado hoy, de gran gozo en nuestra alma. Puede haber un día distinto para un lugar en el servicio, en un lugar donde podamos dar testimonio de la obra salvadora en Cristo. Ayúdanos a buscar y a encontrar muy pronto ese día distinto para que lo vivamos con intensidad para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendice tu palabra, Señor, bendice cada vida aquí en este lugar y aquellos que nos oirán a la distancia, que ellos puedan andar en la búsqueda de un día distinto, de un día de nuevas bendiciones y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra.